Buenos días, bienvenidos a su devocional Despierta, Despierta. Damos gracias al Padre Celestial por este tiempo que nos permite estar con ustedes, porque es su voluntad perfecta, buena y agradable el poder compartir su palabra y enseñarla. El día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, se llama venganza y violencia o amor y rescate. En Lucas 9, del 51 al 55, la palabra de Dios nos dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El contexto de este texto está en Lucas 9, 28, 29. Días antes, Jacobo y Juan habían estado con el Señor Jesús en un monte donde Él se transfiguró. Y la palabra dice: aconteció que, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Luego Juan muestra su ímpetu y su actitud dominante hacia un hombre que hace la voluntad del Señor, pero no junto con el grupo de los discípulos de Jesús. Y ahí es cuando entra el texto en donde Juan le dice al Señor que le prohíba hacer eso de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús le dice: no se lo impidan, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora entramos en la escena de lo que aconteció para el texto que vamos a ver ahora, que es Lucas 9, 51, 55. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de subir a Jerusalén, afirmó su rostro para ir, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, sus vestidos, sus vestiduras lo identificaban que iba a Jerusalén, al templo. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La Escritura nos muestra a Jesús rechazando la violencia y la venganza. La violencia aparece siempre en nuestras noticias diarias, pero nunca resuelve nada. ¿Qué causa los sentimientos de venganza que a veces experimentamos? ¿Siento deseos de venganza hacia una persona o hacia un grupo de personas con las cuales no he podido resolver mis diferencias? ¿Podría yo en silencio colocar estos sentimientos frente a Jehová y orar por ser más semejante a Jesús en mis actitudes? El pasaje indica la hostilidad entre los judíos y los samaritanos. Sin embargo, la manera en que los discípulos manejan este tema y la del Señor son muy diferentes. Pues Él les dice claramente: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Recordemos que esto se presenta cuando el Señor Jesús, pienso yo, intencionalmente los envía a buscar lugar a una población de samaritanos. Samaria es un territorio montañoso que queda entre Galilea y la región norte de Judea y de Jerusalén. Como los judíos consideraban que los samaritanos no concordaban en ciertas cosas, en sus doctrinas, en sus pensamientos, entonces tenían muchas diferencias en eso. Entonces, por lo general, ellos procuraban, los judíos, no pasar por esa zona del país, y para evitar la rodeaban, lo que hacía que el viaje se alargara por lo menos de 2 a 3 días.
Jesús, en cambio, no tenía reparos para entrar en una aldea samaritana. No tenía esos prejuicios. En una ocasión en que sanó a un grupo de 10 leprosos, ¿recuerdan que uno de ellos era samaritano? Y de hecho fue el único de esos 10 que vino y le dio gracias. La hostilidad entre judíos y samaritanos se debía en parte a diferencias religiosas. Los samaritanos rendían culto en el monte Gerizim, en vez de hacerlo en el monte Sión, donde estaba el templo de los judíos. Y las únicas escrituras que ellos reconocían, los samaritanos, eran los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, o sea, los libros de Moisés. Ellos no consideraban a los profetas. Incluso antes de este pasaje, Jesús les había indicado lo siguiente, en Lucas 9:5. Y donde quiera que no los reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Está visto que los hijos del trueno, que le llamaban a Juan y a Jacobo, tenían mucho carácter y eran hombres de acción, y reaccionaron de tal manera que no se acordaron de la instrucción del Señor cuando le dice que solo se debían sacudir el polvo de los pies en lugar de tratar de destruirlos. En lugar de reaccionar apropiadamente ante el rechazo de los samaritanos, se comportaron como personas llenas de su propia sensación de poder. A veces actuamos equivocadamente cuando el Señor nos dota de talentos y de dones y nos sentimos mejores que los demás. Y es que definitivamente nos parecemos a esos discípulos y se nos olvida de las enseñanzas de nuestro Maestro. Precisamente ante este suceso el Señor les habla y les dice, en Lucas 6:27 al 28, les dice: a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cuántas veces hemos pensado y reaccionado de esa manera y no nos acordamos de cultivar el amor de Dios en nosotros? Pues Él nos amó primero. Por eso, si reflexionamos en este pasaje, debemos inevitablemente pensar en la parábola del buen samaritano, que más adelante lo expone nuestro maestro. Cuando el maestro le pregunta a un experto en la ley, que antes le había preguntado en Lucas 10:25, y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, es decir, Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Observemos que el Señor le dijo al intérprete que le había respondido correctamente. Recordemos también que este incidente ocurrió antes de que Cristo muriera en la cruz. ¿Quiere decir que una persona puede ser salva por guardar la ley? Sí, puede ser salva, pero continuemos el argumento hasta el fin. No son los oyentes de la ley, sino los que cumplen la ley los que son justificados. Y si tú dices que puedes cumplir la ley, debo recordarte que Dios te contradice, porque Él dice que es imposible ser justificado por la ley porque nadie es capaz de cumplirla. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 2:16, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés. Y esto se completa con lo dicho por el mismo escritor en Romanos 8:3 y 4. Dice, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerla a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición de hombre, pecador, y como sacrificio del pecado, vuelvo y arranco. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige,
pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Si aquel intérprete de la ley hubiera sido honesto, lo cual no era así, él hubiera dicho: Maestro, he tratado sinceramente de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y mente, y a mi prójimo como a mí mismo, pero no puedo, he fracasado miserablemente. Así que, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Pero en vez de eso, de ser sincero, adoptó una táctica evasiva y dijo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, el Señor Jesús le dio la respuesta a su pregunta, que es la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, el samaritano es el héroe, y a través del Señor enseña que cada uno es nuestro vecino y debe ser tratado como tal. Nos acordamos de esta enseñanza cuando llega el momento de juzgar y de lastimar a alguien con nuestras propias palabras o actos. ¿Estamos en el grupo a los que nos cuesta tratar como vecinos? ¿Somos de los que no toleramos a los miembros de nuestra familia? Reflexionemos sobre esto a la luz de las enseñanzas y el ejemplo del Señor Jesús. Es bueno doblar rodilla y discutir el tema con Él. En conclusión, miramos que los discípulos terminaron aprendiendo y más tarde testificaron y conquistaron a muchos samaritanos. Después de su resurrección, Jesús dejó bien claro que sus discípulos debían dar testimonio en Samaria. ¿Recuerdan allí en Hechos 1:8? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Durante el ministerio de Jesús, uno de sus principales objetivos era instruir a los discípulos que siguieran con su obra después de él, después de que él subiera al cielo. Parte de cualquier formación es aprender de nuestros errores, como el ejemplo de este incidente en que Jesús corrige a los fanáticos hijos del trueno. A veces nos consideramos demasiado espirituales o con el poder para juzgar a los demás o para emitir juicio contra nuestro prójimo y lastimarlo. Debemos estar bien conscientes que el único que juzga es nuestro Señor Jesús. En Isaías 11 del 3 al 4 nos dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según sus apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y en Juan 5, 22, 23 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Señor, cuando seamos rechazados o cuando seamos confrontados en mi punto de vista y mi punto de vista no sea compartido, podemos ser consumidos por el sentimiento de furia, de revancha o de venganza. No dejemos dar paso a este sentimiento. En cambio, decidámonos en tener el poder de rechazar y avanzar como tú, Señor, lo haces. Padre, te damos gracias por esta enseñanza maravillosa, en que antes de la venganza y de la violencia está el amor y la salvación. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa en donde nos enseñas que nada sacamos con tener rencor y venganza, que nada sacamos con emitir juicio en contra de las personas, que más bien tú nos incitas a que oremos por ellas, a que intercedamos por ellas y a que amemos a esas personas.
Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha dado este testimonio hermoso de tu amor infinito y de tu perfecto amor. Doy gracias al Señor por sus vidas y por estar aquí en este devocional. Y doy gracias también porque sabemos que ustedes nos están apoyando, compartiendo este video. Recuerden, este canal no es monetizado, no ganamos dinero por esto. Lo que nos interesa es que la palabra del Señor y que su enseñanza y su revelación sea conocida en todo el mundo. Amado hermano, si te reúnes, si te congregas en el Centro Familiar de Adoración, te invito a que te unas a un grupo vida para que allí sigas en este proceso de santificación y del conocimiento de la palabra de Dios. Y si tú, amigo, no conoces del Señor, búscalo en oración o únete a una de las congregaciones en donde las direcciones están ahí a lo largo del video. Damos gracias al Señor por sus vidas. Les bendigo y los espero en nuestro próximo devocional con el favor de Dios. Paz del Señor. Bendiciones. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Escribir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá